Bueno, gente, ahora sí, empezamos, ¿me escuchan todos bien? Arrancamos. Bueno, les comento entonces, esta semana se abrió, no sé si ya pudieron entrar, todo lo referido a la práctica 5, que es sobre el tema funciones lineales. Vamos a trabajar una parte hoy de funciones lineales y la otra parte va a quedar para el viernes con Francisco, ¿sí? Primero que nada me gustaría preguntarles si les quedó alguna duda, algún ejercicio, algo que quieran ver de las prácticas 4, algo pendiente, y si no, arrancamos con las 5. Profe, yo tengo una duda sobre el ejercicio 24 del logaritmo, el C. A ver, déjame ver. Déjame ver lo que decía la práctica. ¿23C? ¿Logaritmo en base 3 de 1? No, el 24. Ah, 24C. 24C. Logaritmo en base B de raíz de 5, dice. Yo tengo marcado que ya lo hicimos en la clase pasada. Me dio el resultado 23 sobre 20. Sí, yo también tengo marcado que lo hicieron la clase pasada, así que si querés, fíjate el video de la clase pasada y bueno, de última me consultás de nuevo en el foro, ¿sí? Igual, cortito, si querés, lo hacemos. La idea es que ustedes tienen que aplicar la propiedad del logaritmo y tienen esta cuestión, logaritmo base B de 5, que saben que el resultado es 2,3 aproximadamente. Entonces, el ejercicio que les propone, el C dice logaritmo en base B de raíz de 5. Hay que aproximar eso. Bueno, nosotros sabemos que la raíz la podemos escribir como potencia. Acuérdense que la potencia, tengo que interpretar que 5 está elevado a la 1, y el índice de la raíz es un 2. Por lo tanto, esto lo podría escribir como logaritmo en base B de 5 a la 1 medio. ¿Sí? Y por la propiedad del logaritmo, esta potencia que tengo acá, el 1 medio, se podría escribir, si yo quiero, multiplicando adelante. Por lo tanto, podría escribir esto como 1 medio por el logaritmo en base B de 5. ¿Sí? Y bueno, logaritmo en base B de 5 sé que es 2,3. Bueno, ahora solamente tendría que aproximar ese resultado, que es 1,15, la mitad de 2,3. Bueno, de esa forma, sin agarrar la calculadora, ¿no? Se podría aproximar si yo conozco esta información que me da el enunciado. Bueno, ¿algún otro que estén interesados en que veamos? Si no, Profe, yo no pude arrancamos. Sí, hacer el 25. dale. No sé. Bueno, te muestro una forma que se me ocurre que podría hacerse. Nos aclara que la consigna del 25 dice, sabiendo que el logaritmo natural de 2 es aproximadamente igual a 0,693, y el logaritmo natural de 3 es aproximadamente igual a 1,099. Entonces nos pide calcular logaritmo natural de 36. El tema es que 36 se puede descomponer. ¿Se acuerdan la descomposición esa de los factores primos? 36, yo lo podría dividir, por ejemplo, por 2, y me da 18. ¿Sí?
lo puedo dividir otra vez por 2 y me da 9, lo puedo dividir por 3, me da 3, lo puedo dividir por 3, me da 1, o sea que 36 lo podría escribir como 2 por 2 por 3 por 3, ¿no? Entonces, esa es la idea. Acá yo puedo escribir logaritmo natural de 36 como logaritmo natural de 2 por 2 por 3 por 3. Ahora, acuérdense que hay una de las propiedades que nos dice que el logaritmo de una suma, en la misma base, ¿no? Vamos a ponerlo con X. En la misma base de otro número, lo podría escribir como un solo logaritmo del producto de los dos. Entonces, utilizando esta propiedad en este sentido, como yo tengo un producto, podría separar en pequeñas sumas. Escribir logaritmo natural de 2, más logaritmo natural de 2, más logaritmo natural de 3, más logaritmo natural de 3. Haciendo eso, voy a obtener lo siguiente. Logaritmo natural de 2 por el primero, más logaritmo natural de 2, más logaritmo natural, estoy escribiendo re mal, logaritmo natural de 3, más logaritmo natural de 3, y de cada uno de estos yo tengo un valor aproximado. Por lo tanto, solamente tendría que hacer la suma de 0,693 más 0,693 más 1,99, 0,99, 1,099, y bueno, a partir de eso puedo aproximar el resultado. Esta cuenta da, según lo que tengo anotado, 3,584. Ese sería nuestro resultado aproximado aplicando las propiedades del logaritmo. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. De nada. Bueno, ¿arrancamos con lo de ahora? ¿Les parece? Así avanzamos un poquito. Después si queda alguna otra duda me la preguntan al final. Bueno, vamos a empezar a trabajar con función lineal. A ver, supongo que el tema función lineal lo conocen, porque es un tema que se trabaja mucho en la escuela. Y bueno, nosotros vamos a tener estas dos clases esta semana, vamos a trabajar específicamente con función lineal, y fundamentalmente va a ser un repaso de todo lo que generalmente se ve en la escuela. Digo generalmente, puede ser que haya excepciones, sobre todo en estos últimos años que han sido excepcionales. Así que bueno, vamos a tratar de introducir el tema de función lineal y trabajar un poquito con la representación de la función lineal, que es en el gráfico, ¿no? Que es una recta. Bueno. Bueno, una función entonces es lineal. Una función lineal tiene las siguientes características. Su dominio es el conjunto de los números reales, la imagen también es el conjunto de los números reales, y se puede expresar mediante esta fórmula. ¿Sí? Acá le puse f de x igual a por x más b. Puede ser también que esté escrito así, en vez de f de x igual a por x más b. En el primer caso se estaría usando el nombre de la función, f, y en el segundo caso se estaría indicando cuál es la variable dependiente, ¿no? La que depende de y. Esta fórmula tiene dos elementos, dos números, el número a y el número b. Puede que en otra bibliografía, o sea, en otro libro de matemática, o por ahí si lo vieron ustedes en la escuela, en vez de la letra a aparezca la letra m, es bastante común también, ¿sí? De cualquiera de las dos formas. Esos números se llaman parámetros de la función lineal y reciben un nombre específico. ¿Se acuerdan cuáles eran? O sea, este tiene un nombre y este tiene otro nombre. Es lo mismo acá, ¿no? ¿No? El número A, el número que multiplica la X, se llama pendiente. Y el número B, el que está sumando o restando, ordenada al origen.
Entonces, bueno, una función que yo la pueda expresar de esa forma, es decir, que independientemente puede tener algún número dividiendo, otro, que lo puedas escribir de esa forma, obviamente con ese dominio y con esa imagen, como decíamos, es una función lineal. Puede que nosotros, en el estudio que vayamos haciendo, haya funciones que la modelicemos no mediante toda la función lineal, sino, por ejemplo, mediante los valores positivos, por el contexto del problema y demás, pero bueno, vamos a englobar todo dentro del conocimiento de la función lineal. Vamos a ver ahora entonces la representación gráfica de la función lineal. Nosotros vimos, o estamos diciendo acá, cuál es la fórmula de la función lineal, y lo que tenemos que ver es qué representa gráficamente. Yo ya le había mencionado que la representación gráfica en un par de ejes cartesianos, o en un sistema de ejes cartesianos, es una recta. Entonces puede ser que en algún ejercicio, que de hecho los primeros de la práctica nos pide eso, nos den una fórmula de una función lineal, y yo tenga que hacer la representación gráfica. Bueno, entonces lo que voy a tener que hacer es buscar cuál es la recta que representa esa función. Así que bueno, arranquemos un poquito con eso. ¿Hasta acá se entiende? ¿Alguna duda? ¿Lo vieron? ¿Les suena? ¿Va bien? Sí, profe. Bueno. Bueno, trabajemos ahora, entonces ya tenemos indicado cómo es la fórmula. Vamos a ver cuál es la representación gráfica. Bueno, la idea es la siguiente. Vieron que yo les dije que teníamos dos parámetros. Uno se llama pendiente y el otro se llama ordenada del origen. En el gráfico, esos dos elementos van a hacer que la recta adopte diferentes posiciones. La ordenada del origen lo que me va a marcar es dónde la recta que representa una función lineal interseca el eje Y, es decir, dónde corta el eje Y. Donde voy a tener el punto en el cual la recta y el eje Y se encuentran, ¿sí? Y la pendiente me va a dar cuenta de cuál es la inclinación que lleva a la recta. Ahora bien, miren esto, por ejemplo. Yo quiero representar la recta. Tres medios x más 1, ¿sí? Tengo, en este caso, la pendiente es 3 medios y la ordenada del origen es 1, ¿sí? Entonces, para la representación gráfica, vamos a trazar nuestro sistema de ejes coordenados cartesianos. Le voy a hacer un poquito más abajo porque necesito lugar para arriba. Y tengo dos caminos para poder hacer el gráfico de una... Bueno, dos caminos habituales para hacer el gráfico de una función de este tipo. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? ¿Qué podemos hacer? La 1, marcarla en la I, y creo que se le sumaba 3, si no me acuerdo. Y creo que es y de abajo, la pendiente sería el 2, tipo en la horizontal, si no me acuerdo bien. Sí, estás diciendo bien, con algunos detalles, pero la idea está bien. Una de las opciones que tengo es utilizar la información que me da la ordenada y la pendiente para hacer el gráfico. Antes de llegar a esa, les voy a mostrar otra opción que también nos puede permitir representar gráficamente una función lineal, que es construir una tabla de valores, ¿sí? Donde yo voy a buscar puntos en el plano que pertenezcan a esta recta, ¿sí? O sea, a la recta que representa esa función, y lo puedo buscar de la siguiente forma. Puedo hacer una tablita x e y, la variable independiente, variable dependiente, y le doy valores que yo quiera, ¿sí? Esos valores los reemplazo en la función, es decir, evalúo la función en ese valor de x y obtengo un valor de y. Eso me da puntos, los uno, y me queda una recta, que es la recta que representa esa función. Por ejemplo, acá
podría utilizar el valor, por, no sé, -2, 0, 2, puedo utilizar valores que me dan enteros. ¿Sí? Si yo calculo en -2, ahí evalúo esa función en -2, me quedaría 3 medios por -2 más 1, y esto me da -3 más 1, -2. Si evalúo en 0, hago la cuenta, me da 1, y si evalúo en 2, me da 4. Entonces, con todos esos puntos, después voy al gráfico, marco el punto -2, -2, marco el puntito ahí, voy a tener un punto por acá, 0, 1 lo voy a tener por acá arriba, y después 2, 4 lo voy a tener por acá arriba, voy a tener el punto por acá, los uno y tengo la recta. ¿Se entiende o no? No lo hice todavía. ¿Sí? Esa Perdón, es profe, ¿cómo una forma. hiciste para resolver la tabla de valores? ¿Cómo? ¿Cómo hiciste para resolver la tabla de valores? Puse, -2. elegí algunos valores cualesquiera. ¿Sí? Yo Sí. puse -2, 0 y 2 porque sé que me da el resultado un número entero. Para evitarme poner fracciones. Solamente eso, pero podés poner el número que vos quieras. Y agarré ese número, yo digo, si x toma el valor -2, tengo que averiguar cuál es el valor que toma y. Entonces agarro y reemplazo el -2 en lugar de la x, es decir, lo que estoy haciendo es evaluar la función en -2, hago la Ok. cuenta y obtengo el valor de la variable dependiente, que me dio Listo. -2. Lo mismo hice O con sea, 0. reemplazo la X. Exactamente. Sí, sí, si Perfecto. x toma el valor -2, yo hago la cuenta acá, es lo que borré que tenía acá arriba, Claro, eso era 3 lo que te medios preguntaba. por -2. Ahí está. Bueno, lo tenía que escribir así, ¿no? Y en -2 es 3 medios por -2 más 1, y eso hago la cuenta, me dio -2. Después hago Ok. lo mismo con 0, y en 0 es 3 medios por 0 más 1, eso cuenta me da 1, y en 2 es 3 medios por 2 más 1, y esa cuenta me da 4. Ok, ¿Sí? genial. Marco Sí. esos 3 puntos, los uno y tengo mi recta. ¿Sí? Ok. Esa es una estrategia. Ojo, acá no la marqué todavía porque si no después la tengo que andar borrando para hacer lo otro. Bueno. Entonces agarré, marqué esos puntos, ven acá. Tengo el punto este, 2, 4, -2, -2, ¿sí? 0, 1. 1 los puntos. Hago la recta un poquito más larga, ¿no? Porque en realidad es una recta, no es continúa. ¿Sí? Y ahí tengo la gráfica de la función que me pedían representar. ¿Hasta ahí se entiende lo que hice o no? Sí. Sí, sí. Bueno, estrategia número 1 para representar gráficamente una recta. Estrategia número 2, que por ahí, si se la acuerdan, es mucho más directa y más simple, porque no hay que andar haciendo cuentas, es la siguiente. Voy a borrar, en realidad me va a quedar ahora la misma recta, pero la voy a buscar de otra forma. Bueno, la forma que la voy a buscar, que es lo que hoy me mencionaban uno de ustedes, alguien me dijo, no, marco la ordenada y después me corro con la pendiente, uso la información de la pendiente, y eso está muy bien. Esa es otra forma de poder graficar una recta, que es, chicos, voy a borrar esta tablita y todo esto, porque si no, no tengo, va a quedar todo amontonado y no se va a entender. Sin buscar la tabla, yo me dan la fórmula esta, entonces digo, bueno, yo conozco la ordenada, que es el número 1, hoy les mencionaba que es el valor del eje Y, en el cual la curva, la función, la recta, interseca al eje Y, es decir, que se corta con el eje Y. Quiere decir que esta función que yo tengo, y igual a 3 medios de x más 1, va a tocar el eje Y acá, en este punto. ¿Sí? Y luego de eso tengo la información que me da la pendiente. La pendiente me dice, es una fracción, y voy a entender que lo que está en el numerador es lo que se desplaza para un punto cualquiera. Es decir, el próximo punto que yo encuentre para cualquiera de los dos lados va a estar 3 veces hacia arriba y 2 veces para un costado. ¿En qué sentido? Depende del signo. Si ese pendiente es positiva, la recta me tiene que quedar creciente. Quiere decir que de izquierda a derecha tiene que quedar aumentándose. ¿Sí? Y si este número fuese negativo, me tiene que quedar decreciente.
hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo tengo este 3 medios, dijimos que la pendiente es 3 medios. Esto es lo que se desplaza en Y. Lo voy a escribir así, es lo que varía en Y. Y esto es lo que varía en X, el denominador. Entonces yo voy a subir 3 y correr 2 al costado, a la derecha, y ahí voy a obtener un punto. Ustedes me preguntarán, ¿y cómo sé que corro a la derecha y que no corro a la izquierda? Bueno, pues me tiene que quedar creciente. Si yo corro a la izquierda, me queda un punto acá, y cuando los uno me queda hacia abajo. ¿Se entiende eso o no? Es decir, cuando la pendiente es positiva, voy a obtener un punto cualquiera, subiendo para ahí esa cantidad y corriéndome a la derecha. O también puedo obtener un punto bajando esa cantidad y corriéndome a la izquierda. O sea, bajo 3, 1, 2, 3, me corro 2 a la izquierda, y ahí obtengo un punto. Ese otro punto también pertenece a la función. Desde esos puntos puedo repetir. Desde acá puedo subir 3, correr 2, subir 3, correr 2, y así obtener todos los puntos que yo quiera. Todos esos puntos pertenecen a la recta. Agarro la regla, los uno y a otra cosa. ¿Sí? Profe, una Decime. pregunta. Usted se situó en 1 Sí, en es I la ordenada. y ahí subió 3. Sí. Ah, ok. Porque Acá, no entendía por mirá. qué 4. Claro, porque estaba en 1 ya. Me corrí Claro, sí, 1, sí. 2, 3. Ahí están los 3. Y corro 2 a la derecha. O de otra forma, bajo 3 y corro 2 a la izquierda. Bajé 3 en total y corrí 2. Te daban 1. Cuanto bajo 3, caigo en -2. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Si fuese -3, debería bajar 3 y correrme Si, 2. si la Pero pendiente después lo fuese puse ahí. negativa, tendría que hacer al revés. O sea, si subo, corro a la derecha, y si bajo, corro a la... perdón, si subo, corro a la izquierda, y si bajo, corro a la derecha. Bueno, ahora hacemos uno con pendiente negativa, si quieres. O sea, siempre me paro en la ordenada, Siempre, sí. En realidad te tenés que sobre la parar, recta, digo. te podés parar en cualquier punto de la función para hacer eso, ¿sí? Pero yo hay un punto que conozco, que es la ordenada. Entonces me voy a la Claro, eso. ordenada y a partir de ahí me muevo. Ok. Ese punto es fácil porque me lo da la fórmula. Bueno, uno acá, prolongo, les decía, porque la recta no queda cortita ahí. Por algo es una recta en un segmento. Así que ahí tengo la representación gráfica de la función. Fíjense que para esta estrategia no utilicé, ¿cómo es? No utilicé tabla. Directamente con la información, los números que me dan, los parámetros, tanto la pendiente y la ordenada, puedo hallar la gráfica de la función. Obviamente tiene que coincidir con lo que hicimos en la tabla, porque si no, algo mal hay. Profe, Decime. ¿me volvés a explicar el segundo método? Porque en un momento se me cortó y como que se Mirá, reconectó ahora cuando ya está todo mezclado. ordenada. La marco en el eje Y. Sí, Pendiente 3 medios. Lo que está en el sí. numerador es lo que corre para arriba o para abajo, y lo que está en el denominador al costado. Como el número es positivo, me tiene que dar una recta así, creciente, de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha, yo la veo que aumenta. ¿Sí? Entonces, subí 3, Sí. corrí 2 a la derecha, encontré un punto. Puedo de este punto, si quiero, volver a subir 3 más, correr 2 a la derecha, y así sucesivamente. O también puedo, desde la ordenada, bajar 3 y correr 2 a la izquierda. Desde ese punto, bajar 3, correr 2 a la izquierda, y así todo lo que quiera. ¿Sí? Y puedo encontrar infinita cantidad de puntos. ¿Se entendió? Sí, gracias. De nada. Bueno, veamos ahora qué pasa si, otro ejemplo, con pendiente negativa. A ver qué podemos, qué nos resulta, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, ¿qué ocurre si la pendiente negativa, por ejemplo, vamos a poner otra, lo voy a escribir de la otra forma, así mezclamos.
Por ejemplo, ¿sí? Menos 2x más 3. Voy al gráfico. ¿Y qué es lo primero que hago? Tabla de valores. Paro en 3. Bueno, una opción es la... pará, está bien lo que me dicen. O lo hago por tabla, tengo que elegir, o lo hago por tabla de valores, o me voy a usar la estrategia de marcar la ordenada y subir y bajar con la pendiente. ¿Sí? Bueno, yo lo de la tabla de valores no lo voy a hacer, porque ya lo expliqué hoy, y sería lo mismo para este caso, ¿sí? Pero quiero que veamos el segundo método, con una que tiene pendiente negativa, para ver qué sucede, cómo voy encontrando los puntos, ¿sí? Entonces, vamos a hacer el segundo método, vamos a buscarlo a partir de la pendiente y la ordenada. La ordenada, si la letra B es esta, el número que está sumando, que no multiplica la X. En este caso es 3. Ese lo voy a marcar sobre el eje Y. Bueno, ¿y ahora? Bajás 2, tipo 1. A ver, ¿cuál es la pendiente en esta función? Vamos a anotarla acá. Menos 2. Menos 2, perfecto. Ahí vieron que en el otro tenía una fracción, y acá no tengo una fracción que yo pueda ver así, es un número entero. Pero la expresión fraccionaria, ¿cómo sería? Menos 2, 1. Bien, menos 2 sobre 1. Bueno, vamos a utilizar esa expresión porque me permite ver bien qué es lo que tengo cómo me tengo que mover. ¿Sí o no? Entonces, bueno, voy al punto y tengo menos 2 sobre 1. Pregunta, tengo menos. ¿Cómo me tiene que quedar la recta? ¿Creciente Decreciente. o decreciente? Decreciente. Decreciente. Bueno, entonces yo Decreciente. desde ahí voy a hacer las dos posibilidades. Si subo 2, voy a caer en el 5, y corro ¿para qué costado? ¿Para la derecha o para la izquierda? ¿Para la izquierda? Sí, para la izquierda, porque si yo Para la corriese izquierda. para la derecha me quedaría hacia arriba, me queda creciente. Entonces me voy a correr a la izquierda. Ahí tengo otro punto. ¿Sí? Tengo otro punto de la recta. Otra posibilidad es que yo siga, como les dije hoy, esto puedo seguir y puedo seguir buscando todos los puntos que quiera. Yo puedo desde acá volver a subir 2. Caería en el 7 y correrme uno más para allá. Y así Profe, sucesivamente ¿por qué tendría otro marcó el punto. 3? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿De dónde salió el 3? Si tenía que subir 2 lugares para arriba. Pará, el 3 lo saqué de acá. Esa es la ordenada. Yo sé que corta el eje Y en 3. ¿Está bien? Y a partir de ahí me muevo. ¿Se entiende o no? Sí, sí. Joya, joya, porque es siempre a partir de la ordenada. Yo no puedo pararme en cualquier punto para hacer esto. Me puedo parar en cualquier punto de la recta, pero yo no los conozco todavía. Entonces hay un punto que yo sé que está contenido en la recta, que es el 0,3. Porque es lo que me indica la ordenada. Fíjense que si yo reemplazo la X por 0, me da esta cuenta 2 por 0, menos 2 por 0 más 3, me da 3. Y es este punto que está acá arriba. Ahora le decía, puedo subir 2, correr una izquierda, también puedo bajar, si bajo 2 y corro, voy a correr a la derecha, porque si no me va a quedar creciente, me tienen que quedar alineados los puntos, ¿no? Bueno, 1, y así tengo la recta que estaba buscando. Puedo volver a buscar un punto a partir de ahí y así, todo lo que quiera. Vamos a tratar de prolongarlo un poquito, como para indicar que la recta sigue hasta el infinito. Que no es un segmentito ahí. Les voy a indicar este punto que obtuve bajando. Este punto lo obtuve bajando 2 y corriéndome 1 hacia la derecha. Y este subiendo 2 y corriéndome 1 a la izquierda. Bueno, ¿hasta ahí estamos? Profe, Decime. entonces lo podemos hacer de las dos maneras, De las subiendo dos 2 y maneras. bajando 2. De las dos maneras, sí, sí. Pero No, vos podés, a ver, vos para poder graficar una recta necesitas 2 puntos. ¿Sí?
Obviamente si yo pongo estos dos, ya puedo unirlos y me queda una recta, pero por ahí como están juntitos, cuando yo apoye la regla, se me va a correr un poco y la recta me va a quedar un poco torcida, fuera de los otros puntos, un poco fuera de lugar. Yo les sugiero esto, que tomen el punto de la ordenada, si quieren graficar de esta forma, y busquen 2 puntos más, ¿sí? Les sugiero que tomen 3 puntos, y además que les evita que se equivoquen, o tienen menos chance de equivocarse. ¿Por qué? Porque si los puntos me quedan desalineados, me voy a dar cuenta que algo estoy haciendo mal, ¿sí? Que algunos de los puntos saqué mal. Sin embargo, Pero sí, si partimos del punto 3 y sí. subimos 2 lugares, ¿no tendrá que dar 5? Eso es lo que no entiendo por qué da 4. No, acá está el 5, maestro. Este punto es 5. Ah, no, pensé que era un 1, 4 de 2, golpe. 3, acá en el medio está el 4, y acá está el 5. Este es el 5. No, vi mal el número, por eso, perdón. No, no hay problema, pasa que me quedó un poco arriba, pero el 5 está justo en la liñita esa. Acá está el 5, y ahí voy, ¿sí? ¿Vamos? Bueno. ¿Alguna otra Profe, pregunta? por Decime. Por marcar 1 y 3, ¿estaría bien o sí hay que hacer todo lo que hiciste hasta el 7? No, este lo marqué para mostrarle que si yo sigo, puedo seguir buscando todos los puntos que quiera, ¿sí? Con 3 Claro, el puntos está punto recontra sería, colocado para poder graficar una recta. claro, por ejemplo, el 1 y el 3, con ahí ya estaría bien, porque de esa manera me acuerdo que me la enseñaron, porque ¿Cuál del es 5 el para, 1 y el 3? Este punto, claro, ese y el este. 1. Sí, Ajá. como te decía, mirá, el tema que yo tengo es que estos 2 puntos están bastante cerquita. Entonces por ahí lo que les puede pasar es que si apoyan la regla, al unir los puntos, los otros se les desfacen un poquito. Por eso les sugiero que busquen algún punto más. Por ahí no cuesta mucho, porque si ustedes bajaron 2 y corrieron 1, te das cuenta que, bueno, que corrieron 1 a la derecha, bueno, si subís hay que correr a la izquierda y encontrás un tercer punto y te permite que la recta quede un poquito más prolija. Sobre todo si los puntos están cerquitas, si están más alejados, por ahí no es tan necesario. Igualmente con 2 puntos ya se puede trazar una recta, pero si la van a trazar con 2 puntos solamente, les sugeriría que tomen 2 puntos que están bien alejados. No sé si se entendió lo que les digo. Yo es para que se equivoquen menos, es decir, que les quede un poco más preciso el gráfico. Bueno, ¿hasta ahí se entendió? ¿Podemos seguir avanzando? Profe, Decime. y una vez que terminamos esto, por ejemplo, como solución ponemos la recta es decreciente o creciente. Depende de lo que te pregunte el enunciado del ejercicio. Yo lo que estoy haciendo ahora es como si el ejercicio me dijera graficar esta función. Nada más, ¿sí? Ahora, si te dice graficar y analizar el crecimiento, bueno, habría que decir si es creciente o decreciente, ¿sí? Una recta es creciente cuando de izquierda a derecha, es decir, cuando va aumentando el valor de x, también aumenta el valor de y. Y decreciente en el caso contrario, cuando aumenta x, disminuye y. En el gráfico lo puedo ver que la recta es creciente cuando está de izquierda a derecha, va hacia arriba, y decreciente cuando de izquierda a derecha va hacia abajo, ¿sí? Pero depende de lo que te pida el ejercicio. Hay que ir haciendo lo que se indica en el enunciado, ¿sí? Bueno, Profe, decime. una pregunta, porque en el punto 1 está solamente 2. Hay que explicar en un Sí, mismo sistema de coordenadas, dice. Ponemos solamente el puntito 2 y seguimos con el otro, ¿no? no. Ahora vamos con esos casos particulares y los vamos a analizar. ¿Esto puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Bien. ¿Qué pasa cuando... Vamos a analizar las dos cuestiones. ¿Qué pasa cuando A es 0 y cuando B es 0? A ver qué ocurre con la recta, cómo me queda. Porque puede ser que se encuentren, como decía su compañera, ya el primer punto les aparece un número solo. Eso significa que A es 0. Es decir, que la pendiente es 0. Supongamos que nos piden representar gráficamente esta recta. Igual menos 1. Yo la miro así, no parece a simple vista, no tiene la forma, la estructura de la recta. Yo le dije que todas las funciones lineales, o sea, que su representación es una recta, se podrían escribir de la forma y igual a por x más b. O sea que esto lo tengo que poder escribir y igual a por x más b.
El problema es que, ¿cuál sería el A que me falta acá? 0. 0. Esta recta es la misma que y igual a 0 por x menos 1. ¿Se entiende o no? Porque 0 por x me da 0. Y todo esto, esta cuenta me da menos 1. Es decir, que yo puedo, esta recta, esta sí es la fórmula de una función lineal y su representación gráfica es una recta. ¿Se entendió o no? Sí. Sí. Ahora, yo les dije también, o les mencioné en un momento, que la pendiente, el número que multiplica la x, en la fórmula, nos daba cuenta de la inclinación de la recta. Si la pendiente es 0, quiere decir que la inclinación también es 0. Por lo tanto, esta recta no está inclinada. Eso quiere decir que es una recta netamente horizontal. ¿Sí? Las Constante rectas... sería. ¿Cómo? Tipo constante. Sí, se llama función constante, es un caso específico de la función lineal, y su representación gráfica es una línea horizontal, una recta horizontal que corta el eje Y, como tiene la ordenada -1, sabemos que corta el eje Y en -1, y a partir de ahí ya puedo trazar la recta horizontal. Entonces me voy a -1, y ahí mismo grafico la recta. O sea que para el primer ejercicio que me preguntaban recién, que les daba la recta y igual 2, bueno, tendrán una recta horizontal que corta el eje Y en 2. ¿Se entendió? Sí. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaría si ahora no tuviese ordenada? Si solamente tuviese un número por X. ¿Cómo lo vería en el gráfico? Por ejemplo, la recta Y igual 1/2 X. ¿Sí? La recta Y igual 1/2 X, tengo pendiente, y si yo lo quisiera llevar a la fórmula de la función lineal que dijimos que representa la recta, Y igual a A por X más B, esto lo podría escribir así, como 1/2 X más 0. Es decir, lo que tengo que sumar, la ordenada al origen, sería 0. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Qué significa que la ordenada al origen sea 0? ¿Cómo la voy a ver en el gráfico? Sobre el eje X puede ser, tipo sobre la línea esa. No, sobre esa ¿Te línea va a no. quedar vertical, sería? No, la vertical es otra cuestión. Después la vemos, en la próxima No va a clase. quedar. ¿Qué quiere decir que la ordenada sea 0? ¿Qué información nos daba la ordenada? No va a Ubicás cortar y ¿En dónde corta? Sí, donde corta. ¿Y dónde No está el corta el 0 eje Y. acá? Sí, lo En los dos corta. ejes. Lo corta en 0. Los dos ejes. Todas las funciones lineales, la representación gráfica, las rectas cortan al eje Y en 0. En algún punto, perdón. El 0 de Y está acá. En realidad es 0, 0. Punto 0, 0. Lo que quiere decir cuando no tiene ordenada es que la recta va a pasar por ese punto. La ordenada es 0. ¿Sí? Y a partir de ahí construyo. La pendiente es 1/2, por lo tanto voy a subir 1, correr 2, o bajar 1 y correr 2. O sea, acá tengo un punto, el 0 lo voy a sacar de acá porque me va a quedar en medio recta, y acá tengo otro. La característica que tienen todas las funciones cuya ordenada es 0, ¿sí? Las funciones lineales cuya ordenada es 0, es que son rectas que pasan por el origen, por donde se cruzan el eje X y el eje Y. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Sí. Ahora bien, recién me mencionaban, y una recta vertical me preguntaban. Bueno, vieron que yo les dije que todas las funciones lineales se pueden representar, o sea, la representación de una función lineal es una recta, pero no toda recta es una función lineal. Hay un caso específico de una recta que no es una función lineal. Para que sea una función lineal, hoy les mencionaba, la función se podía escribir todas las funciones lineales, les decía hoy,
se pueden escribir de esta forma. Y igual, o f de x igual a por x más b. Bueno, la recta vertical, les pregunto esto, la recta horizontal, la que vimos hoy, ¿cómo era su fórmula? Igual menos 1. Igual un número. Bien, hoy vimos una que era igual menos 1, igual un número. La representación gráfica es una recta horizontal. ¿Cómo será la fórmula de una recta vertical? Igual x. No, igual x es una recta diagonal, porque la pendiente sería 1 ahí, habría inclinación. Se lo escribo acá. Recta horizontal es y igual a un número. Recta vertical es x igual a un número. Voy a poner c para cambiar, ¿sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, si yo tengo la recta x igual 2, voy al gráfico y voy a hacer lo mismo que hice hoy, pero en vez de trazar la recta en forma horizontal que corte al eje Y en 2, acá ¿qué va a cortar? El eje x. Al eje X en 2. Entonces me voy al 2 de la X. ¿Sí? Voy ahí y trazo la recta vertical. Esta sería la recta x igual a 2. ¿Se entendió? Profe, ¿qué dice? Que dice I igual a B arriba, que dice... Recta horizontal, y igual a un número. Recta ahí está. vertical, y x igual a un número. ¿Sí? Ahí está, Bueno, ahí. esta sería la representación gráfica de la recta x igual a 2. Ahora bien, ¿cómo hacemos para escribir x igual a 2 en la forma y igual a por x más b? Dos x más 0 sería. 2x más 0 sería una función diagonal. Tiene que quedarme y igual a algo, y acá no tengo ninguna y, para que me quede y igual a x más b. Por lo tanto, esto no es una función lineal. En realidad no es una función directamente. Vieron que yo les dije hoy, todas las funciones lineales se pueden representar gráficamente, su representación es una recta. No todas las rectas se pueden escribir como una función lineal. O sea, son representación de una función lineal. Las rectas que son verticales, x igual a un número, son rectas, pero no son funciones. ¿Sí? No son funciones porque no cumplen la definición de función, que nosotros específicamente no la vimos, pero a partir de lo que yo les dije de función lineal, fíjense que x igual 2 es una fórmula que yo no podría reescribir o transformar en algo de este estilo, en algo con esta forma, ¿no? Y igual a x más b. ¿Estamos? Entonces en el 1A de la práctica no sería función. A ver. ¿Qué dice? F de x igual 2. Dice. No, esa sí sería función, porque f de x es lo mismo que la y. F de x igual 2 es la recta y igual 2. Donde tengas la f es lo mismo que escribir la y. ¿Sí? Son dos formas de expresar la recta. O escribiendo el nombre de la función, f de f, que se aclara entre paréntesis el nombre de la variable independiente, o escribiendo directamente la variable independiente. F de x no es lo mismo que x. ¿Sí? F de x igual 2 es lo mismo que y igual 2. X igual 2 es otra cosa. ¿Sí? O sea que esa sería la horizontal, ¿no? A ver, déjame ver. En el práctica 5, el punto 1, el A, f de x igual 2, es una recta horizontal. En 2. Es la misma recta esta, y igual 2. ¿Estamos? Entonces siempre que sea x no va a ser función. Si dice No va a f ser de función. x o y, A ver, sí va a ser función. si te pide representar la recta, se puede representar igual, x igual 2. Es una recta, pero no tiene fórmula de función. No cumple la definición, y menos de función lineal. ¿Y tenemos que aclarar que no es una función o solo con representarlo está Si bien? te pide representar la recta, representas la recta.
Si te pide representar la función y te da x igual 2, puedes decir no es una función y listo. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, sigamos. Vimos todos los casos, con A0, con B0, y qué pasa con este caso específico que no es función, y vamos a ver ahora cómo hacemos para determinar ciertas ecuaciones de rectas. Bueno, voy a borrar acá, ¿eh? Cuando pregunta la relación que tienen, nosotros tenemos que representar esas 4 en un mismo sistema. Pregunta la relación en que concluimos. ¿A qué se refiere? ¿Entre qué? En el punto 1. Dice, la relación que tienen las rectas que representan funciones lineales e igual pendientes. ¿Qué se puede concluir? Y ahora lo vemos. Porque son paralelas, pero ahora vamos a hablar de paralelismo. ¿Sí? Y perpendicularidad. Aguantame un cachito que ya vamos a llegar a eso. Pero antes yo quiero que vayamos a ver cómo determinar la ecuación de una recta, si conocemos la pendiente y un punto por el que pasa, la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos, contiene 2 puntos mejor dicho, y después hablamos de paralelismo y perpendicularidad a partir de eso, porque nos puede llegar a simplificar un poco ese orden. Bueno. Veamos esto entonces. Ecuación de la recta que contiene a un punto conociendo la pendiente. Bueno, esto también tengo, en varias cuestiones, tengo varias estrategias para determinar, ¿no? Supongo que yo conozco, me dicen cuál es la pendiente de una recta, y me dicen un punto por el que pasa, ¿sí? ¿Cuál es un punto que está contenido en esa recta? ¿Cómo puedo hacer para escribir la fórmula? Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la recta con pendiente 2, supongamos, vamos a poner así, un medio. Como dicen los ejercicios ahí, que pasa por el punto 4,1. ¿No? Bueno, ¿cómo podemos hacer para determinarlo? 2 caminos. Vamos por el primero. Primer camino. Yo sé que, ¿cuál es la fórmula de una recta? Cualquiera, en general, con letras, que vimos hoy, al principio de todo. AX más B. Y igual, o f de x igual, que es lo mismo, a por x más b. O sea que yo necesito averiguar 2 cosas, si me piden encontrar la ecuación de la recta, ¿no? Necesito averiguar quién es a y quién es b. ¿Está bien o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale a? Sí, profe. ¿Y cuánto vale b? Bueno, ¿cuánto vale a? Me lo dice acá. ¿No? Es un medio. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto vale b? Ni idea. Hay que determinarlo. ¿Sí? La primera posibilidad es la siguiente. Como yo sé que pasa por el punto 4,1, quiere decir que, acuérdense que esto está escrito en forma de punto, ¿sí? El punto 4,1, lo que me está diciendo es que si la coordenada de x es 4, la coordenada de y va a ser 1. Es decir, para cuando x toma el valor 4 en una función,
la variable independiente toma el valor 1. Es decir, lo que puedo hacer es, yo ya sé que mi fórmula, la que yo estoy buscando, tiene esta forma. Y igual a vale 1/2 por x más b. Necesito saber cuál es el valor de b. Lo que puedo hacer es, temporalmente, reemplazar la x y la y por los dos valores que me dan, el 4 y el 1. Digo temporalmente porque la ecuación de la recta lleva x y lleva y. Esto lo voy a hacer solamente para poder averiguar cuál es el valor de e. Los reemplazo temporalmente a la x y a la y. ¿Para qué? Me queda todo número, despejo b y puedo obtener el b que me falta. Yo necesito, le dije hoy al principio, para encontrar la ecuación de la recta, dos números, el a y el b. El a me lo dan, necesito hallar el b. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos donde está x y donde está y los valores por los cuales yo sé que sí o sí la recta, o sea que cuando x toma el valor de la variable independiente 4, y toma el valor 1. Y de esta forma me queda una ecuación que yo puedo despejar b. ¿Se ve o no? Hago la cuenta, 1/2 por 4 me da 2. Y el 2 que está sumando a la b lo escribo restando. 1 menos 2 es igual a b, por lo tanto sé que b es menos 1. ¿Sí? Una vez que tengo eso, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es? La ecuación de la recta que pasa por... 1/2 por x menos 1. Sí, y igual, o f de x igual, como ustedes quieran, 1/2 por x más menos 1, o sea, directamente le puedo poner menos 1. ¿Está bien? Esta es la respuesta. Encontré cuál era la, me lo dieron en realidad, y con esa información, con el punto extra, encontré cuál era el b. Fíjense que, como les decía, el reemplazo que hago es temporal, es solamente para sacar el b. ¿Por qué? Porque no siempre la recta contiene ese punto, hay infinitos puntos. Yo tengo uno que me permite determinar cuál es el b. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Segundo camino. Hay dos posibilidades. Este es para los que son como yo, que no nos acordamos las fórmulas de memoria. Entonces, tenemos que esta es la ecuación de la recta en general, reemplazo y hago esto. El otro camino implica una fórmula. Hay una fórmula, borro acá, Creo que era... Segundo camino. Esperen, ya vamos. Hay una fórmula, creo que, no sé si está en el apunte, creo que no. El segundo camino, la fórmula es y menos i1 igual a por x menos x1. Fíjense que esta fórmula no tiene la b, ¿sí? Pero es una fórmula que después, a la larga, me termina quedando la b. ¿Quiénes son estos i1 y x1? Estos dos, los valores del punto. ¿No? Yo sé que este es el punto 4,1, que me lo da el ejercicio. El 4, dijimos de la coordenada en x, lo vamos a llamar para usar la fórmula x1, y el 1 es la coordenada en y de ese punto, lo vamos a llamar i1. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo acá esos valores, ¿sí? En esta fórmula. Me quedaría de la siguiente forma. Y menos i1 era 1. Igual a, me lo da el ejercicio, 1/2, por paréntesis, x menos x1 que es 4. Hago la cuenta acá de una vez que tengo este planteo de la fórmula, necesito despejar y. Para despejar y, primero voy a sacar el paréntesis acá. 1/2 por x, 1/2 por menos 4. Propiedad distributiva, ¿sí? Me queda y menos 1 igual a 1/2 x, 1/2 por menos 4 da menos 2. Y ahora el 1 que está restando lo voy a escribir sumando el primer miembro. Lo sigo acá al costado. Y igual a 1/2 x menos 2 más 1. Menos 2 más 1 hago la cuenta, me da menos 1. Esta es la respuesta. ¿Es la misma que me había quedado antes o no? Por el primer camino. ¿Cierto o no? Si no tengo algo más, díganme porque no sé. Sí, profe. Bueno, entonces, primer posibilidad, hacer eso, es la que yo me acuerdo habitualmente. Agarro la fórmula general de la recta cualquiera,
sé que la pendiente es un medio, y reemplazo la X e Y que me dan del punto temporalmente para poder buscar la B. Una vez que encuentro la B, vuelvo a escribir la fórmula completa con el B y con el A que ya me lo habían dado. Segundo camino, uso esta fórmula, escribo los valores de X1 y 1 y despejo y tengo la ecuación. Una cosa importante, ¿qué hubiese pasado si uno de estos dos fuese negativo? Por ejemplo, en vez de 1 fuese menos 1. Cuando reemplazo acá, tengo que escribir Y menos 1, o sea, me queda más. ¿Está bien? Bueno. Vamos ahora con la parte más difícil todavía, que es, ¿qué pasa cuando me dan, que hay ejercicios así también, 2 puntos por lo que pasa la recta? ¿Sí? Y yo necesito saber cuál es la fórmula y conozco solamente 2 puntos. ¿Sí? Es decir, acá me dieron la pendiente. Ahora necesito saber cuál es A y cuál es B, porque no tengo ninguno de los dos datos. Solamente conozco 2 puntos por los que pasa. ¿Vamos con eso? Entonces, ecuación de la recta que contiene a un punto, conociendo la pendiente, esto lo cambio, porque ahora vamos a hacer a ecuación de la recta que contiene a 2 puntos. Así nomás. Es decir, yo tengo, me dan 2 puntos y necesito saber cuál es la fórmula de la recta esa. Bueno, borro acá. Muy bien. Bueno. Primero que nada, lo que tengo que pensar es lo que les decía hoy, que la pendiente era una inclinación, yo le puse variación en X, ese triangulito, es la letra griega delta mayúscula, sobre variación en Y. Fíjense que si yo conociera la pendiente y un punto, puedo hacer el método que vimos recién, o sea, cualquiera de los dos caminos de lo que vimos recién. Entonces, lo que voy a tener que hacer para poder determinar la ecuación de la recta que contiene a 2 puntos, cuando me dan 2 puntos, es buscar cuál es la pendiente. Lo primero que tengo que hacer es determinar ese A. Una cuestión muy importante. Lo voy a hacer en forma general. Si yo tengo 2 puntos cualesquiera, por ejemplo, voy a hacerlo acá todo en el cuadrante positivo. Este punto, cuyas coordenadas son x1 y 1, y otro punto cualquiera, cuyas coordenadas son x2 y 2, y tengo la recta. Ahí. Tengo que pensar que para escribir un punto en función del otro, puedo usar, escribir un punto conociendo otro, puedo usar lo que hoy vimos de pendiente. Hoy vimos que subía cierta cantidad y corría para el costado cierta cantidad. ¿Sí? Y eso es la variación entre el valor de y el valor de x. Y acá tengo los dos valores posibles de y. y2 e y1, x1 y x2. ¿Cómo se calcula esa variación? Bueno, mediante una resta. Si yo tuviese, por ejemplo, acá un 5 y acá un 3, y quisiera saber cuánto aumentó, lo que tengo que hacer es 5 menos 3, y sé que aumentó en 2 unidades. Lo mismo ocurriría acá si tengo, por ejemplo, un 1 y un 5, yo quisiera saber cuánto se corrió desde acá para acá, hago 5 menos 1 y me da que se corrió 4. ¿Sí? Es decir, esta diferencia es x2 menos x1, y esta diferencia es, en forma general, ¿no? y2 menos y1. Bueno, esto nos permite decir entonces, voy a borrar acá porque solamente es la introducción teórica para que se entienda la fórmula que vamos a utilizar, nos permite decir que la pendiente, la inclinación de la recta, la voy a poder determinar mediante la siguiente fórmula. La variación en Y, que es y sub 2 menos y sub 1, o al revés, no hay ningún problema, y la variación la variación en Y sobre la variación en X, x2 menos x1.
siendo los y1 y x1 las coordenadas de un punto, y y2 y x2 las coordenadas de otro punto. Entonces, esta fórmula, que le escribí acá, nos permite determinar la pendiente. Una vez que yo tenga una pendiente, voy a poder hallar toda la ecuación con lo que vimos recién, ¿sí? La voy a escribir a un costadito, así vemos un ejemplo, porque por ahí, así la parte teórica no se termina de entender, pero mediante un ejemplo van a ver que es de fácil uso. Bueno, supongamos que tengo esta fórmula, la escribo acá, es la misma. Solo la estoy corriendo de lugar para que no me quede en el medio. Y sub 2 menos y sub 1, x1, x2, perdón, menos x1. Muy importante que si van a usar esta fórmula, respeten el orden. Pueden estar cambiados de lugar el 2 y el 1, pero lo cambian de lugar acá abajo. Si no, no le va a funcionar. Bueno. Ahora, ejemplo. Yo quiero saber cuál es la fórmula de la recta, o la ecuación de la recta, que pasa por... Esto lo voy a separar. Recta que contiene a los puntos 1, 3 y menos 3. Dije 1, 3, menos 3, 1. No, esto otra vez no. Menos 3, menos 5. Bueno, quiero saber cuál es la ecuación o la fórmula de la recta que contiene esos puntos. ¿Cómo hago para determinarla? Con los que les dije recién. ¿Qué es lo primero que tendría que buscar? O sea, le vuelvo a repetir. Yo necesito escribir esto. Y igual a por x más b. ¿Qué necesito averiguar? 3 y menos 5. A ver, pará. De esta fórmula. La pendiente sería. ¿Quién es A y El quién es valor B? de A. Necesito saber eso. ¿Quién es A y quién es B? No me da ninguno de los dos. ¿Está bien o no? En lo que vimos antes me daba A. Y yo con eso pude averiguar B. Ahora no me da ninguno de los dos. Como no me da ninguno de los dos, yo tengo esa fórmula, que le escribí recién, me va a permitir hallar A. ¿Sí? Y una vez que tenga A, voy a seguir con lo que hice antes. ¿Estamos bien? ¿O no? Sí, Sí. Bueno, Sí, sí. entonces, lo primero que tengo que hacer es hallar la pendiente. Para eso voy a pensar que estos números, I2, I1, X2, X1, son los de estos puntos que me dan. Uno de los puntos es el punto 1 y el otro de los puntos el punto 2. El que ustedes quieran, lo pueden usar en el orden que quieran. Lo importante es que si a este se lo llaman punto 1, este va a ser el 2 o al revés, ¿sí? Pero no se muevan de ahí. Yo le voy a llamar a este el punto 1. El 1 y el 3. ¿Cuál serían entonces? Y 2, 1, 1. Los 1, los sub 1. El 1 sería el X1 y el 3 sería el X2. Perdón, el I1. Ya estoy diciendo mal. Este sería, cada punto tiene un X y un Y. ¿Está bien o no? Este sería el 1, este sería el I1. Y ahora tenemos los dos. Este sería el X2 y este sería el I2. ¿Hasta ahí se entiende o no? Sí. Cada punto tiene un X y un Y, a uno le pongo los sub 1 y al otro le pongo los sub 2. Cualquiera de los dos. Puedo llamar a este sub 2 y a este sub 1, no hay problema. Lo importante es que no mezclen, que no tomen el 1 de un punto y el 2 del otro, eso ya no estaría bien. Bueno, voy a la fórmula. La fórmula, lo primero que tengo que hacer entonces es hallar la pendiente. Tengo que hallar A. Para eso voy a usar esta fórmula. A, me dice ahí que es I2 menos I1. Bárbaro. I2 lo tengo, menos 5. Menos I1. I1 lo tengo, es 3. ¿Está bien? X2 menos X1. X2 es menos 3. X1 menos 1. Es 1, pero como tiene el menos, le pongo menos 1. ¿Está bien? Hago la cuenta. Menos 5 menos 3 me da menos 8. Menos 3 menos 1 me da menos 4. Menos 8 dividido menos 4, más 2.
¿Bien o no bien? Bien. Sí. Bueno, Bien. segunda parte. Ya hice la primera. Hallar A. La segunda parte, ¿qué tengo que hacer? Si ya calculé A, Encontrar B. tengo que hallar B. Bueno, para hallar B, tengo las dos formas posibles. O escriben la fórmula completa, que es el segundo camino que les mostré hoy. Eso ya nos va a dar el resultado. No habría que hallar B específicamente, sino ya sería el resultado completo. Y la otra forma es el primer camino que les mostré hoy, que es, como yo tomo un punto por el que pasa, cualquiera de los dos, y eso me permite hallar B y escribir la fórmula. ¿Sí? Yo voy a tomar la pendiente, ya sé que es 2, por lo tanto la fórmula mía es y igual a 2 por x más el número b que no conozco. ¿Sí? Para eso voy a reemplazar la x y la y por o por este otro punto, el que yo quiera. Voy a agarrar el primero porque son positivos, más fácil hacer la cuenta. Entonces voy a reemplazar la x por 1 y la y por 3. Donde tengo la x voy a poner el 1. Y donde tengo la y voy a poner el 3. Hago la cuenta, esto me da 2, lo escribo restando, y me queda que b es 1. Tengo A y tengo B. ¿Qué me falta? Esto, perdón, puse 1 igual 1, cualquier, 1 igual B. Ya tengo el A y ya tengo el B. Tercer paso, ¿cuál sería? La respuesta, la fórmula. La respuesta. Escribo la fórmula que sería y igual a 2, x más b 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Eso sería cómo hallar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. Como le vuelvo a repetir, si ustedes ya sacaron el A, pueden en el paso 2, en vez de hacer esto, escribir la fórmula esa que les dije hoy, y menos y1 igual a por paréntesis x menos x1, x menos x1, reemplazar el y1 y el x1 por el que tienen acá, y el a por el que sacaron, y despejan ahí y ya tienen la recta. Cualquiera de los dos caminos estaría bien. Profe, Decime. y en el paso 2 no usaste ni el -3 ni el -5. No, elijo cualquiera de los dos. Mirá, si yo Ah, hubiese o sea, es usado... opcional. Es opcional. Elegís todo un punto o elegís todo el otro. Mirá, si yo hubiese Ah, ok, usado ok. el -3, -5, si acá hay un -3 y acá un -5, Sí. esto me da, 2 por 3 me da -6. Cuando lo paso sumando, me queda -5 más 6 y me termina quedando 1. Me queda lo mismo, el mismo resultado. Pero elegís Claro, uno sí, sí, o sí. elegís el otro. ¿Sí? De Ok. cualquiera de las dos formas llega al mismo B. Yo elegí el 1-3 porque son números positivos, me es más fácil hacer la cuenta. Nada más. Bueno, ¿hasta ahí me siguieron? ¿O no? Sí. Sí. Buenísimo. Vamos a lo que me preguntaban hoy. Rectas paralelas, rectas perpendiculares. Yo quería explicarles esto teniendo esta información, así podemos ver, en realidad los ejercicios que se van a encontrar ustedes, le va a pedir encontrar una recta paralela a tal, perpendicular a tal, y lo importante es que si ustedes ya saben, o la mayoría de los ejercicios son así, que si es paralela o perpendicular a tal, saben que hay una relación entre las pendientes de las rectas paralelas y de las rectas perpendiculares. ¿Sí? Ahora se los muestro.
Bueno. Le voy a escribir así el título. Este es el símbolo de paralelas y el otro perpendiculares, esa especie de T invertida, ¿sí? Dos cuestiones importantes. Gráficamente, las dos rectas, o sea, que sean paralelas y que sean perpendiculares, lo tenemos que interpretar tanto gráficamente como en la fórmula, ¿sí? En el gráfico, dos rectas son paralelas. ¿Sí? Cuando yo grafico, por ejemplo, este gráfico de una recta y esta es otra, vamos a poner el nombre, M y N, ¿sí? Estas dos rectas son paralelas, ¿por qué? Porque no tienen puntos en común, no se cortan en ningún punto, ¿sí? En ese caso, vamos a decir que M es paralela a la recta N. Ahora, eso gráficamente. En la fórmula se puede ver eso, ¿sí? Dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. O vamos a decir dos no, porque pueden ser cualquier cantidad. Las rectas paralelas tienen la misma pendiente. Por ejemplo, si la pendiente de esta fuese un medio, la de M, la de N tiene que ser un medio, si no, no sería paralela. ¿Se entendió hasta ahí? Sí. Rectas perpendiculares. ¿Cuándo dos rectas son perpendiculares? Cuando forman entre ellas ángulos de 90 grados. ¿Sí? Obviamente los cuatro ángulos que en la intersección van a ser de 90 grados. Forman como una cruz, ¿sí? Con ángulos exactamente de 90. Entonces, en el gráfico, estos son los ejes. Por ejemplo, si yo tengo una recta, bueno, siempre y cuando los dos ejes tengan la misma escala, se va a ver el ángulo de 90, ¿no? Ahí tengo una recta, y la perpendicular tiene esta forma, M y N, son perpendiculares porque forman entre sí ángulos de 90 grados, ¿sí? Este ángulo de 90, este ángulo de 90, este ángulo de 90. ¿Se entendió? Eso es lo que yo voy a observar gráficamente, siempre y cuando haga la misma escala, si no, no lo voy a ver el ángulo de 90. Entonces podemos decir que, en este caso, M es perpendicular a N. Y vamos a decir que las rectas perpendiculares tienen pendientes inversas y opuestas entre sí. ¿Qué quiere decir inverso y opuesto? Inverso, está hablando del inverso de los racionales. ¿Se acuerdan, por ejemplo, yo tenía una fracción, el inverso lo obtenía intercambiando numerador y denominador. Y un número es opuesto de otro cuando tiene el signo contrario, ¿sí? Excepto en el cero que es opuesto de sí mismo. Pero, por ejemplo, si yo tengo la recta M, tiene su pendiente es menos 3/4, una recta perpendicular a esa, ¿qué pendiente va a tener? Menos 4 tercios. Más 4 tercios. Es decir, invierto numerador y denominador y cambio el signo. ¿Se entendió? Inverso quiere decir esto, invertir la fracción, opuesto, cambio el signo. ¿Estamos bien? Sí, sí. Joya. Bueno, con toda esa información, nosotros podríamos... Profe, Sí. ¿pueden ser también perpendiculares? No, perpendiculares no, oblicuas. Pueden Como ser... por ejemplo en el ejercicio 1. Si es oblicua, quiere decir que la pendiente no es ni paralela, o sea, las rectas no son ni paralelas ni perpendiculares, la otra opción es que sean oblicuas, ¿sí? O alabeadas. Quiere decir eso que las pendientes no en la fórmula no cumplen ninguna de estas dos condiciones. Ni son el mismo número, ni son números inversos y opuestos. Son cualquier otro, entonces no serían, serían oblicuas o alabeadas, ¿sí? Cualquier de las dos formas se puede decir. En el ejercicio 1 me decís...
Claro, porque No, cuando representamos en el mismo nos queda... Para la A no, pero la B, la C y la D te quedan todas Son paralelas. paralelas, claro, pero después cuando se cortan con la A, digamos, Sí. quedan oblicuas. Cuando corta, podemos digamos, decir las que otras tres rectas. la recta A es oblicua a las otras tres. Claro. ¿Sí? ¿Quedaría así entonces? Sí, porque fíjate que la pregunta que te hace, estamos hablando del ejercicio 1 de la práctica 5. Dice, la pendiente, indicar en cada una la pendiente de las distintas rectas graficadas. Bueno, de la A sería 0, de las otras 3 es el 2. La ordenada del origen de cada recta, de la A sería 2, y de la otra serían 0, 3, menos 1, serían distintos. La relación que tienen las rectas que representaron funciones lineales e igual pendiente. Ahí habla de la B, la C y la D solamente. ¿Qué se puede concluir? Y que son paralelas. Te van a quedar 3 rectas paralelas. ¿Sí? Perfecto. Porque la A no tiene igual que pendiente. Bueno. Gracias. Volvamos acá. Disculpe, profe. Decime, maestro. ¿Cuál era la diferencia entre inverso y opuesto? Mirá. ¿Vos tenés entre número inverso y número opuesto? Sí, claro. El inverso de 5 cuartos, el inverso, es 4 quintos. Con el mismo signo, invertidos. ¿Sí? Y el opuesto es menos 5 cuartos. ¿Sí? Con el signo muchas gracias. opuesto. Ahora, acá nos pide ambas cosas. Que esté invertido el orden y que esté cambiado el signo. Claro. Por eso es Gracias, inverso profe. y opuesto. Bueno. Vuelvo. Veamos ahora entonces algunos de los ejercicios que nos indicaban. Bueno, no, vamos a hacer de alguna adicional. A ver, hay algunos ejercicios, no sé si los llegaron a subir todavía, pero esos ejercicios adicionales que se dan para hacer en clase, vamos a hacer algunos de esos. Profe, de la práctica, Decime. ¿hasta cuál hay que hacer? Toda. Ah, bueno. Pero bueno, la vamos a hacer. Vieron que hay la práctica 5, o sea, con lo que yo les explique hoy, tendrían que poder hacer, para que no me cargue, hasta el 7 inclusive, ¿sí? Después los demás son problemas, la parte de problemas y las inecuaciones que están en el 14, las van a ver con Fran, o sea, el tema ese lo van a desarrollar un poco más con Fran el viernes, ¿sí? Pero no, queda esta semana la práctica completa, y bueno, como está la práctica completa, no tienen tampoco actividad para entregar, ¿vieron? No les va a aparecer autoevaluación, ni les va a aparecer actividad para entregar esta semana. Profe. Decime. ¿Me escucho? Entonces, perdón, hacemos corta. al 7 y después, profe. A ver, de la práctica hagan todo lo que puedan, ¿sí? Con la información que yo les doy van a poder hacer hasta el 7. Y en realidad los problemas pueden ir pensándolos, sería lo ideal que los vayan pensando, pero la parte de problemas y de las inecuaciones que están al final la van a desarrollar en profundidad con Fran, el viernes, ¿sí? Hoy yo les explico todo lo necesario para poder resolver los ejercicios hasta el 7, que son netamente en contexto matemático, y la aplicación la pueden ir pensando, sería lo ideal que lo vayan pensando, porque si no después le va a quedar mucho para un solo día. Lo van a terminar de profundizar con Fran el viernes, ¿sí? Bueno. A ver, vamos a tratar de resolver estos ejercicios. No quiero resolver los de la práctica, sí lo pueden hacer ustedes, de última lo podrán ir corrigiendo con Fran el viernes. Esperen que acá tengo la hoja. Se los voy diciendo, no sé si está cargado, si no se los
Se los pido para que se los carguen. A ver. El ejercicio 1 adicional, puede ser que no esté todavía en el aula, me vuelvo a repetir, dice... Los ejercicios adicionales no están cargados todavía, profe. ¿No están? Bueno, ahora No. ahora se los subo cuando termino de subir el video. Bueno. Bueno, el 1 dice, la parte A, se los voy diciendo, total, y voy anotando los datos principales. Hallar la ecuación de la recta que pasa por los puntos, o sea que necesito la ecuación de la recta que pasa por, tengo P sub 1, 1 medio 6, y P sub 2, 1,5. Profe, ¿ese es un medio, el que puso primero? 1 medio 6, sí. Lo hago chiquito, chicos, porque si no, no me va a entrar todo el desarrollo. Bueno, la parte A nos pregunta eso. Y la parte B, que ahora se las digo, se hace a partir de lo que construimos en la parte A. Bueno, un ejercicio de hallar la ecuación de la recta que pasa por 2 puntos. ¿Qué tengo que hacer? Sacar A primero. Primero sacar A. ¿Cuál es la pendiente? Buscar la pendiente. Dijimos que la fórmula de la pendiente era I sub 2 menos I sub 1, X sub 2, perdón, menos X sub 1. Vamos a ver cuál es cuál acá, ¿no? De P sub 1, obviamente, yo voy a tener 1 medio es el X sub 1, 6 es el I sub 1. 1 va a ser el X sub 2, 5 va a ser el I sub 2. ¿Está bien? Tengo identificado todos los datos, vamos a reemplazarlo ahí, ¿no? Entonces, no tengo I sub 2, ¿qué tengo que poner? El 5. Donde tengo I sub 1, ¿qué tengo que poner? El 6. Donde tengo X sub 2, voy a poner el 1. Y donde tengo X sub 1, voy a poner el 1 medio. Bueno, a hacer la cuenta ahora. 5 menos 6 me da menos 1. 1 menos 1 medio me da 1 medio positivo. Menos 1 dividido 1 medio da menos 2. Listo, tengo la pendiente. Menos 2. ¿Hasta ahí se entendió? Entonces, dijimos que lo primero que tenía que hacer era hallar A. La pendiente. Lo segundo que tengo que hacer, ¿qué es? Buscar B. Buscar B. ¿Qué tengo que hacer para hallar B? Bueno, 2 caminos. O uso la fórmula larga que les mostré hoy, o agarramos y lo buscamos con uno de los 2 puntos que yo quiera, y voy a reemplazar en la fórmula. Y igual a por X, ya sé que es menos 2, más B. ¿Cuál elijo para escribir en X e Y? Acá, ¿cuál ponemos? ¿El P1 o el P sub 2? Es lo mismo. El segundo. Cualquiera, puedo poner cualquiera. Yo voy a poner el 2 porque son todos números enteros, más fácil de hacer la cuenta, ¿no? Entonces, vamos a poner, hoy, además habían puesto el primero, vamos a poner ahora el segundo. Vamos a poner acá el X sub 2, que sería 1, y el Y sub 2, que sería 5. Menos 2 por 1 da menos 2, lo escribo sumando al primer miembro, me queda 5 más 2 igual a B, por lo tanto, B es 7. Bien, bárbaro. Me falta un paso, porque si lo dejo así, si ya le digo esto, si lo hacen en el parcial y lo dejan así, le van a poner mal, porque la fórmula, el enunciado dice hallar la ecuación de la recta, y acá no la escribí la ecuación de la recta. Ese es el tercer paso. La ecuación de la recta va a ser Y igual a menos 2 por X más B más 7. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, en la parte B del ejercicio nos pregunta, ¿para qué valor de X la recta del ítem A corta al eje X? Se lo voy a escribir acá. A ver. Parte B dice, ¿para qué X real la recta corta al eje X?
¿Cómo hago para sacarlo? ¿Qué dicen? Esto me queda una tabla de valores. No puedo, porque yo, a ver, si quisiera saber para qué I corta el eje Y, sería una tabla de valores, pondría el 0. Ah, perdón, la tabla de valores te puede servir, pero vos tenés que pensar que en la tabla de valores los valores de X lo elegís vos. O sea que justo tenés que pegar el que te dé 0 por azar. Es decir, por tanteo ir encontrando cuál es el que te da 0. Por ahí se hace bastante complicado eso, porque puede ser que no tengas esa suerte de encontrarlo de una, sobre todo si fuese alguna fracción o algo así. Que de hecho, creo que este da una fracción. Ahora, lo que puedo pensar es lo siguiente. Esta recta tiene esta forma. ¿Reemplazo I por 0? Sí. Esta recta tiene esta forma. ¿Sí? Yo necesito saber en qué punto corta el eje X. Ahora, en el eje X pasa algo, en ese punto, en ese corte, que es que la coordenada de Y vale 0, justo donde corta el eje X. Entonces lo que puedo hacer es lo que dice su compañera, que mencionó recién muy bien, es, si yo quiero saber cuál es el corte o la intersección de una recta, o en realidad de una función cualquiera, con el eje X, puedo escribir 0 en lugar de Y, o en lugar de f de X, lo que sea, y despejar la ecuación que me queda. ¿Sí? Esa ecuación me va a dar un valor de X, en este caso uno solo, ¿no? En la recta, que va a ser el valor de X que estoy buscando. ¿Cuál es el valor de X en el cual la función corta el eje X? ¿Se entiende? Entonces, para responder eso, puedo escribir 0 en lugar de la Y y despejar la ecuación que me queda. ¿Sí? Bueno, despejo acá, lo primero que cancelo es el 7, ¿no? Está sumando, lo escribo restando, 0 menos 7 me da menos 7. Y el menos 2 que está multiplicando lo escribo dividiendo. Menos 7 dividido menos 2 es X, que lo sigo acá, me da directamente 7 medios. O sea que corta en 7 medios. ¿Se entendió? La intersección con el eje Y la voy a tener, si yo tengo la fórmula la voy a tener en la ordenada, pero la intersección con el eje X la tengo que buscar igualando la función a 0. Es decir, escribiendo 0 en lugar de Y o en lugar de f de X y despejando la ecuación que me queda. ¿Estamos? Pero, ¿por qué cuando pasaste el menos 2 no se pasó como 2 positivo? Porque cambié la operación por dividido. El número sigue siendo menos 2. No podés cambiar las dos cosas. El menos 2, ¿cuál es la operación entre el menos 2 y la X? Hay un por. Si yo estoy cambiando la operación por dividido, estoy dividiendo miembro por menos 2, tiene que ser por menos 2. No le cambio el signo. Las dos cosas no puedo cambiar. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿puede explicar todo otra vez lo último porque se me trabó? Lo último, sí. Si yo quiero hallar el punto de intersección de una función con el eje 0, con el eje X, perdón, tengo que igualarla a 0. Es decir, escribir 0 en lugar de la Y o en lugar de f de X o lo que sea. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hice. Escribí 0 en lugar de Y y despejé la X. Y ese valor de X que tengo es la intersección con el eje X. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna más? Vamos, ya está el 1 completo. Que nos pedías hacer esas dos cuestiones. Le vuelvo a repetir. Si me preguntan, ¿cuál es la intersección con el eje X? Con el eje Y, la ordenada. ¿Cuál es la intersección con el eje X? Igualo a 0, despejo, y ahí la tengo. Si representamos gráficamente esta recta, lo van a ver, lo van a poder visualizar. No me pide que represente, así que no lo voy a hacer. Bueno, vayamos al punto, lo dejo un minutito, borro. Bueno, vayamos haciendo el 2. Bueno, voy escribiendo el enunciado, dejo eso por si alguien está copiando todavía.
Bueno, nos da entonces 2 puntos y tenemos que hallar la ecuación de la recta L, le pone ese nombre, que pasa por esos 2 puntos, 1, 9 y menos 2, 12. O sea que lo que tengo que hacer es lo mismo que hice para el punto 1, ¿no? Tengo que hallar la pendiente, buscar la ordenada y escribir la ecuación. Vamos a hacerlo, hallar la pendiente lo voy a hacer de la misma forma, pero para escribir la ordenada ahora directamente voy a usar la fórmula, para que vean el otro camino, ¿no? La otra posibilidad que tienen. ¿Está bien? Bueno, vamos a llamar entonces, acá. Voy a bajar esto un cachito, así se ve bien. Bueno, voy a llamar entonces al 1, lo voy a llamar x1, al 9 y 1, al menos 2 x2 y al menos 12 y sub 2. ¿Está bien? Bueno. Busco la pendiente, ¿no? La pendiente entonces va a ser A igual a I sub 2 menos I sub 1. Esto es así, I sub 2 menos I sub 1. Si lo hacen al revés, no pasa nada en la resta, lo pueden hacer de las dos formas. Por ahí la fórmula la pueden encontrar invertida también, en algún apunte que lean o algo. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas y me da el mismo resultado. Fíjense, yo voy a hacer I sub 2 menos I sub 1, que sería menos 12 menos 9, sobre x2 menos x1, que es menos 2 menos 1. Ahora, si lo hiciese al revés, esto me da menos 12 menos 9 me da menos 21, y menos 2 menos 1 me da menos 3, menos dividido menos me da más, 7. Me da 7. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo lo hubiese hecho al revés? Si hubiese dicho que los sub 2 son estos y los sub 1 son los otros. ¿Sí? O sea que cambio el orden. Me quedaría lo mismo, fíjense, A sería 9 menos menos 12, y x1 sería 1 menos menos 2. Y esto me daría menos menos me da más, 9 más 12, 21, menos menos me da más, 1 sobre 1 más 3 me da 3. 1 más 2, 3, perdón. Y acá me queda 7 Solo igual. cambia el O sea, signo. no cambia ya nada. queda positivo. Fíjense que me queda el mismo resultado, ¿sí? Por ahí si en algún apunte lo encuentran esto exactamente al revés, no hay ningún problema. Los pueden elegir a los puntos en el orden que quieran. Lo importante es no mezclar. O sea, primero van los de un punto y después van los de otro. Si mezclan uno y uno, ya ahí no les va a quedar bien. ¿Está claro? Es decir, puede ser que, por ejemplo, ustedes resuelvan, sobre todo cuando vean las resoluciones, si ustedes ven que resuelven eligiendo un orden, y por el otro orden da lo mismo, bueno, sepan eso, que pueden elegir cualquiera de los dos lo pueden llamar sub 1 y cualquiera de los dos lo pueden llamar sub 2. Bueno, vuelvo a lo que les decía hoy. Tengo la pendiente, me falta hallar la ordenada. Tengo dos caminos. Uno es hacer lo que hice en el punto 1, que resolví recién, que es reemplazar directamente. Y otro, usar la fórmula que les mostré hoy, hace un rato ya, la del segundo camino, que la fórmula de la recta es y menos y sub 1, esa le escribió, igual a pendiente por x menos x sub 1. Igual acá puedo ponerlo sub 1 o puedo ponerlo sub 2. Voy a resolver este ejercicio de esta forma, así ya tienen las dos posibilidades. Si uso la fórmula entonces, el A es 7. Acá voy a poner 7. Y sub 1, y bueno, voy a poner el valor de y sub 1, es 9. Y x sub 1, voy a poner el 1, que es el valor de x sub 1. Bueno, acá hago la distributiva, me quedaría y menos 9 igual a 7x menos 7, y el 9 lo escribo sumando, 7x menos 7 más 9, esta cuenta me da 2 positivo, y mi fórmula sería 7x más 9, y ya tengo la ecuación de la recta, es esta, la respuesta, ¿sí? ¿Se entendió? Profe, ahí Sí, no profe. sería más 2.
¿Cuál? Porque dice menos 7 más 9. Menos 7 más 9 más 2, sí, perdón. Acá decimos. Ahí está. Más 2, ahí está. 7x más 2. Ahí tenemos la ecuación de la recta que pasa por esos puntos. Puedo verificar que pasan por esos puntos. ¿Qué pasa si yo escribo en la x1? Si la x vale 1, 7 por 1 más 2 me da 9. O sea, si x vale 1 y me da 9. Eso coincide. Si x vale menos 2, 7 por menos 2 me da menos 14, más 2 me da menos 12. Efectivamente pasa por esos dos puntos. Lo puedo hacer mentalmente o lo puedo escribir. ¿Sí? Bueno, vamos a la parte B. Ya tengo la ecuación. La ecuación me la voy a escribir acá arriba o la voy a seguir usando. La voy a escribir con otro color para que no se me mezcle todo. Entonces, la parte A, obtuve esta respuesta. Y igual a 7x más 2. Esto lo pongo aparte. Vamos a hacer ahora la parte B. Bueno. Bueno, hay alguien que ahí tiene el micrófono abierto, fíjese. En el punto B... Ay, sí, ya, profe, perdón. No pasa nada. En el punto B dice, nos pregunta, el punto menos 1, 5, ¿pertenece a la recta? Después nos pregunta sobre otro punto, pero vamos a resolver esta parte. ¿Cómo sabemos si este punto pertenece a la recta o no? ¿Qué puedo hacer? Reemplazar en la X. Miren, acá este punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. O sea que si yo escribo el menos 1 en lugar de la X, el Y debería darme 5. Si no me da 5, me da otra cosa, el punto no pertenece a la recta. ¿Se entiende o no? Entonces, voy a reemplazar, si quieren, el X y veo cuánto vale Y. Es decir, voy a determinar cuánto es Y en menos 1, me tendría que dar 5 para que el punto pertenezca. Quedaría 7 por menos 1 más 2. Y esto me da 7 por menos 1 me da menos 7, más 2 me da menos 5. No es exactamente 5, a ver si lo copié mal. Ah, era menos 5, por eso. Perdón, copié mal el enunciado. Nos preguntaba si el punto menos 1 menos 5 pertenece a la recta. Entonces, si yo escribo menos 1 en la X, hago la cuenta y efectivamente obtengo el menos 5. ¿Sí? Por lo tanto, sí pertenece. ¿Sí? Esto, si quieren en símbolos, podemos decir que, bueno, no hace falta. Menos 1, 5. Creo que le habían puesto de nombre L, ¿sí? Pertenece a la recta L. ¿Sí? Bueno, y después nos preguntaba, voy a borrar esto porque... Vamos a poner esto que le voy a poner chiquito así. Sí, pertenece. Y después nos pregunta, tiene una repregunta, si el punto 320 pertenece. ¿El punto 320 pertenece? Bueno, ¿qué tendría que hacer? Tengo el valor de X, tengo el valor de Y, y me fijo, evalúo la función en 3, a ver si efectivamente me da 20. Y tengo 3 por 7, me da 21, más 2, 23. Por lo tanto, no pertenece. ¿Está bien? De esa forma puedo determinar si un punto pertenece o no a una recta. Bueno, y por último tiene dos ejercicios, uno sobre paralela y otro sobre perpendicular, ¿sí? Así que eso sí nos interesa darlo en profundidad. Así que veamos. Tengo la recta entonces guardada acá, 7x más 2. Y hagamos el otro. Bueno, borro este punto B para poder hacer el C.
Voy a borrar esto también. Así tengo un poquito más de lugar. Bueno, el C nos pide hallar la ecuación de la recta paralela a L, que pasa por el punto 4, 2. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Qué dice? Yo necesito buscar cuál es la recta paralela a esta, a y igual a 7x más 2, que fue la que determina el punto A, que pasa por ese punto. ¿Cómo hago? ¿Qué información nos da que nos diga que es paralela? Tiene la misma pendiente. Que tiene la misma pendiente. Por lo tanto, acá, al decirme que es paralela, nos dice que la pendiente de la que estoy buscando es 7, ¿no? Es igual que la otra. ¿Sí? Entonces, si yo necesito buscar la ecuación de la recta paralela, qué sé yo, necesito dos números. ¿Cuáles son? La pendiente y la ordenada. Tengo la pendiente, me falta la ordenada. Vamos a buscarla a ver cuál es. Yo acá tengo el 4, 2, tengo un X y un Y. Entonces vamos a buscarla en la fórmula, ¿no? Busco la ordenada. Primero, sé que la pendiente es 7 porque es paralela a la anterior. Segundo, busco la ordenada. Para buscar la ordenada puedo hacer cualquiera de las dos estrategias que vimos. Voy a hacer la primera, ¿sí? Voy a escribir la fórmula, y igual a por x, sé que A es 7, por x más b, y sé que si x vale 4, y vale 2. O sea, si x toma el valor 4, la variable independiente de la y toma el valor 2. Por lo tanto, puedo reemplazar acá. ¿Sí? Bueno, hago la cuenta acá. ¿Sí? 7 por 4 es 28, y lo escribo restando. Me da más b cualquiera, que ya es el igual. Menos 26. Tercer paso, ¿qué tengo que hacer? Escribe la fórmula. Escribe Igual la fórmula. a 7x. Ahora sí, la fórmula es y igual a 7x más b, que sería menos 26. ¿Sí? Ya tengo la fórmula de la perpendicular. De la paralela, perdón. Paralela es seguro, porque tiene la misma pendiente. Puedo, para asegurarme de que pase por ese punto, pensar que, ¿qué pasa si y vale 4? Si la x vale 4, me quedaría 7 por 4 menos 26. Bueno, acá tengo 28 menos 26, me da 2. Efectivamente, se verifica y puedo asegurar que pasa por ese punto. ¿Sí? Esto sería como una verificación para ver si la recta pasa por ese punto o no. Si lo contiene o no. ¿Sí? ¿Se entendió? Es decir, si nos da la información sobre que es paralela, quiere decir que ya nos dice cuál es la pendiente, cuál es A, es la misma. Ahora hay una parte más del ejercicio, que es la parte D, que en vez de darnos una paralela, nos pide que busquemos una perpendicular. Bueno. Borro acá, ¿sí? Esto lo voy a dejar, si vamos a tener que hacer lo mismo. Bueno, nos dice la consigna, parte D, hallar
la ecuación de la recta perpendicular a L, que pasa por el punto menos 14, 5. Bueno, tenemos que entonces hacer lo mismo. Pero ahora la pendiente va a cambiar, ¿no? Porque va a ser inverso y opuesto. Exactamente. ¿Cuál es el inverso y opuesto de 7? Menos un séptimo. Exactamente. 7 tengo que pensar en su forma fraccionaria 7 sobre 1. ¿Sí? Invierto la fracción, me queda un séptimo. Cambio el signo, me queda menos un séptimo. ¿Sí? ¿Está bien? O sea que yo sé que la perpendicular va a tener pendiente menos un séptimo. La que estoy buscando. Bueno, para buscar B ahora, voy a hacer lo mismo que hicimos en el anterior. Tengo el punto, cuyas coordenadas, este sería un X y este sería un Y. Y mi fórmula va a ser Y igual a menos un séptimo por X más B. Necesito hallar B, por lo tanto puedo escribir menos 14 en lugar de la X. Lo voy a hacer un poquito más allá. Y 5 en lugar de ahí, para poder determinar cuál es el valor. ¿Sí? Hago la cuenta acá, me quedaría menos un séptimo por menos 14, menos por menos más, me queda 2 positivo, lo escribo restando. Y esto me da 3. Ahora sí, escribo la fórmula. Ya tenía mi A, que era menos un séptimo. Ahora tengo mi B, que es 3. Esta es la respuesta. Puedo verificar qué pasa por el punto. Tendría que calcular Y en menos 14. Y hacer la cuenta a ver si efectivamente me da 5. Sería menos un séptimo por menos 14, más 3. Esto me da 2 positivo, más 3, 5. Así que cumple lo que estaba buscando. Tengo ahí la ecuación de la recta, que es perpendicular a la que me dieron, y que además contiene el punto S. ¿Sí? Sí, profe. Buenísimo. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, esto es todo por hoy, es un montón, igual, lo que hablamos hoy. Traten de hacer los ejercicios de la práctica, hasta el 7 háganlos, y los demás, si pueden ir viendo los problemas, buenísimo, sería lo ideal, para que ya lleguen con un poco más de información a la clase del viernes con Fran. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, gente? Por mi parte, no. Ahí me preguntan de dónde saqué el menos un séptimo. Yo tenía que una recta perpendicular a esta, que tiene pendiente 7. Perpendicular es invertir la fracción y cambiar el orden. El signo, perdón. Porque es el inverso y opuesto de la pendiente de la original. Tenía 7, el inverso es un séptimo, opuesto menos un séptimo. Inverso y opuesto. ¿Sí? Bueno. Si no tienen más preguntas, cerramos la clase acá, hagan la práctica, y bueno, cualquier cosa le preguntan a Fran el viernes, o me repreguntan a mí el próximo lunes. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Gracias, profe, nos Gente, vemos. nos vemos, que tengan una buena semana. Chao, gracias. Igualmente, chao. Hasta luego.